Queda en el uso de la palabra la abogada Victoria Sandoval Cáceres. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados. El día de hoy estamos aquí presentes con un objetivo, y este objetivo es hacer ver los agravios que se causó por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de su resolución de fecha 13 de junio del 2008, que rechazó in limine el antejuicio que el señor Igor Vladimirovich Vitkov había presentado en contra de la juez Erika Lorena Aifán Dávila, jueza primera de primera instancia penal, narcoactividad y delitos en contra del ambiente, con competencia para conocer de procesos de mayor riesgo, grupo D. En su sentencia, en el auto en el cual se rechaza in limine esta solicitud de antejuicio, la Corte estableció que toda solicitud de antejuicio tiene que cumplir con 3 requisitos, siendo estos, según se describe en dicho auto: 1, que la petición vaya acompañada de elementos suficientes de racionalidad obtenidos por medio de una investigación seria y realizada previamente, que en un momento voy a describir cuáles son estos. 2, que al querellado le consten directamente los hechos acaecidos y que se denuncian. En este caso, Igor Vitkov fue quien vivió en carne propia la tortura que en este caso denuncia. Y 3, que la denuncia o la querella no esté basada en hechos espurios, políticos o ilegítimos. En cuanto al primer requisito, que es que la querella vaya acompañada de elementos suficientes de racionalidad, obtenidos mediante una investigación seria y realizada previamente, me permito comunicarles que se acompañó la recomendación y el informe realizada por la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura por medio del Mecanismo Nacional de Prevención, en el cual constan diferentes documentos, entre ellos exámenes médicos donde consta que el señor Igor Vitkov padece de enfermedades crónicas, siendo estas hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia venosa, trombosis venosa y una úlcera duodenal. Estas son enfermedades crónicas que pueden producir crisis que eventualmente pueden llegar a ser mortales. En el segundo documento consta en la resolución emitida por la jueza Aifán Dávila el 8 de mayo, en la cual consta que ella tenía en ese momento el control jurisdiccional del caso que se sigue en contra del señor Igor Vladimirovich Vitkov. En esa resolución se convocó a las partes para una nueva audiencia para el ofrecimiento de medios de prueba, en el caso que se sigue únicamente contra el señor Igor Vladimirovich Vitkov, que se realizaría el 16 de mayo ante la juez Erika Lorena Aifán Dávila. Sin embargo, el 15 de mayo, la juez Erika Lorena Aifán Dávila permitió que una juez que no tenía el control jurisdiccional del caso realizara o emitiera un oficio y lo dirigiera al sistema penitenciario, mediante el cual se ordenaba a dicho ente trasladar al señor Igor Vitkov a la audiencia antes mencionada. Ese mismo día, Igor Vitkov acudió al alcaide de la cárcel de Mariscal Zavala para informarle que se sentía muy mal de salud, tenía mucho dolor. Igor Vitkov a la vez también redactó un manuscrito firmado por él mismo, en el que le hace ver y le solicita al alcaide que se siente muy mal y que por lo tanto no puede acudir a dicha audiencia. Sin embargo, el día 16 de mayo, el día de la audiencia ya programada, el alcaide envió a la juez Iris Yasmín Barrios, quien había girado el oficio al sistema penitenciario,
Un oficio en el que le hacía ver que Igor Vitkov no podía presentarse a esta audiencia por padecer quebrantos de salud. A pesar de ello, en vez de buscar una solución a la situación de salud del señor Vitkov, la juez Barrios Aguilar, quien no tenía control jurisdiccional del expediente, llamó en 2 ocasiones al alcaide de la cárcel de Mariscal Zavala para ordenarle al alcaide que trasladara a Igor Vitkov y que en caso no lo hiciera, se le iba a certificar lo conducente. Estas llamadas constan en un informe que rindió dicho alcaide y que está acompañado a la querella. Por lo tanto, a pesar de sus quebrantos de salud, Igor Vitkov fue trasladado a dicha audiencia. En el momento de entrar a la audiencia, la defensa le hizo saber a la juez Erika Lorena Ifán Dávila que el señor Igor Vitkov estaba padeciendo quebrantos de salud y fuertes dolores y que se le solicitaba dar una solución a esta situación. Ella no dio ninguna solución inmediata. Pasaron 4 horas, el señor Igor Vitkov ya no podía soportar más el dolor, se levantó, interrumpió la audiencia y le dijo que él solicitaba ser trasladado de regreso a Mariscal Zavala para poder hacer reposo. Él no podía seguir ahí. La respuesta que obtuvo por parte de la juez Erika Lorena Ifán fue la expulsión de la audiencia a un parqueo, porque era en la megasala, a un parqueo donde no hay sillas disponibles para las personas para que se puedan sentar, engrietado con los brazos hacia atrás. De esta forma tuvo que soportar 2 horas antes de que llegaran por él y poder descansar un poco. Esto agravó aún más los padecimientos del señor Vitkov y le causó aún más dolor del que ya venía padeciendo. Decimos que se le negó la atención médica porque la juez Erika Lorena Ifán Dávila únicamente le ofreció que él llamara a través de sus abogados a un médico particular. Sin embargo, el señor Igor Vitkov no posee medios económicos para poder pagar un médico privado. Aquí era necesario, como establecen los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de la República y el 274 del Código Procesal Penal, que el Estado mismo le proporcionara el servicio de salud a Igor Vitkov, y de forma inmediata porque los padecimientos eran ciertos y eran manifiestos. Me permito, y con la venia de la presidenta de la Corte, leer un párrafo del informe de la tortura. El lugar. Gracias. En la recomendación que realiza el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura se establece en la página número 2. De esta cuenta, las omisiones de la jueza presidenta del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de procesos de mayor riesgo del Grupo A, así como por parte de la jueza de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor riesgo Grupo D, en cuanto a las quejas sobre los quebrantos de salud expresados por el privado de libertad Igor Vladimirovich Vitkov, evidencian la inobservancia de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y para el caso específico, comprometen al Estado de Guatemala ante la comunidad internacional como violador de derechos humanos. No obstante, ser signatario de tratados y de convenciones en la materia. Este es el primer elemento que establece la Corte Suprema de Justicia como un requisito para poder, para que un amparo tenga un antejuicio, tenga procedencia. Y como pueden ver, está cumplido y consta en autos. El informe es un informe legítimo, es una investigación seria realizada por una oficina que está avalada por la Organización de las Naciones Unidas y a la que Guatemala se comprometió a avalar por medio de la Convención contra la Tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual fue suscrita, ratificada y aprobada por el Estado de Guatemala.
El segundo punto, como les dije, pues fue el mismo Igor Vitkov quien padeció la tortura, estos dolores, estos sufrimientos graves. Y el número 3, el requisito número 3, que es que la petición, tiene que estar basada en hechos legítimos, que no sean políticos y que no sean espurios. Como lo dije anteriormente, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura es un ente legítimo. Es un ente que encuentra su asidero legal en una convención ratificada y aprobada por el Estado de Guatemala, conformado según la convencionalidad y las normas internas a través de las leyes que para su viabilidad aprobó el Congreso de la República. Están conformados por profesionales con conocimiento en derechos humanos. Por lo tanto, es legítimo. Y la tortura es un delito de lesa humanidad, un delito que puede ser conocido por cualquier Estado, un delito que afecta a toda una nación. Y al respecto, y nuevamente con la venia de la honorable presidenta de la Corte, solicito autorización para leer un segmento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. Gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia en este sentido. En el caso Espinosa González versus Perú, en el número 177 establece: en casos donde las víctimas alegan haber sido torturadas estando bajo la custodia del Estado, este es responsable de su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que siempre que una persona es privada de su libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afecciones de salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esta situación. En consecuencia, existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. Es importante que la Corte Suprema de Justicia no soslaye las recomendaciones y el informe emitido por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, ya que el Estado de Guatemala, al ser parte de la convención citada, tiene obligaciones ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Y estas consisten en examinar regularmente las recomendaciones emitidas por el mecanismo, entablar un diálogo entre el mecanismo y el Estado con el fin de llegar a acordar medidas que permitan su aplicación de las recomendaciones y publicar y difundir estas recomendaciones. Aquí es donde nos cabe hacernos la pregunta: ¿cómo queremos que Guatemala sea reconocida a nivel internacional? ¿Como un Estado que respeta la convencionalidad o como un Estado que encubre a posibles torturadores? La Corte Suprema de Justicia no debe usurpar en ningún momento la función del juez pesquisidor. El artículo 16 de la ley en materia de antejuicio establece que la Corte Suprema de Justicia que el expediente se deberá elevar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta conozca del expediente y determine si se cumplió o no con algún delito. Y hay jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad donde establece que la palabra conocimiento en este artículo se refiere a las reflexiones que debe de hacer el juzgador para poder, previas a emitir una resolución.
Es por esto que solicito que se deje en suspenso el acto reclamado, haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden, y que de conformidad con las peticiones de fondo y se resuelva de conformidad con las peticiones de fondo de mi escrito de amparo. Muchas gracias. Gracias, abogada Sandoval Cáceres.